Vamos arriba. Para el que no me conozca, mucho gusto. Yo soy Luis Eduardo Suazo, soy neurocirujano endovascular y me place mucho compartir en el día de hoy con cada uno de ustedes. Como ya se ha dicho, la revascularización completa en el primer paso debe ser el objetivo ideal para los procedimientos de trombectomía mecánica. Revascularizar rápido en el primer intento disminuye riesgos y hace eficientizar las situaciones. Hay factores que no controlamos, factores del paciente, de las técnicas, de la experiencia, del momento y del medio en que estamos trabajando, influyen de manera positiva o no en el resultado final del evento. El acceso vascular, como se ha hablado, la tortuosidad de los vasos, la naturaleza del trombo. Existen trombos que son ricos en fibrinas, otros que son trombos rojos, ricos en hematíes, que no tienen la misma consistencia para ser extraídos, son los que nos pueden influenciar de manera importante en el resultado final. La disponibilidad de productos, los costos, la experiencia del personal e institucional con los materiales son puntos muy importantes a considerar. Entonces, como hoy es sábado y hoy es noche de boxeo, le presentamos la pelea estelar de la noche. Los stent retrievers versus los catéteres de aspiración. Tenemos en primer lugar a los campeones, los stent retrievers. Y les llamamos los campeones porque fueron los dispositivos utilizados en todos los estudios que ustedes han hablado para validar la eficacia de la trombectomía mecánica, fueron utilizados con ellos. Tienen como característica el hecho de que para poder ser eficientes, como se ha mostrado, uno tiene que atravesar el coágulo, el cual la consistencia, la ubicación, puede llegar a ser esto posible o no. Son dispositivos que son mucho menos pesados que su competencia, lo cual permite una mejor navegabilidad hacia vasos tortuosos. Existe siempre la pregunta de que si como tenemos que arrastrar, colocar un dispositivo mecánico, metálico dentro de la pared de arteria y sacarlo a contracorriente, si no aumenta los riesgos de hemorragia y daño endotelial. Y obviamente es un procedimiento mucho más costoso porque el costo del stent retriever es mucho mayor que el de un catéter. Obviamente su eficacia aumenta con el uso de algo que veremos más adelante, los catéteres balones. Son sumamente buenos para los coágulos rojos y aparentemente tienen un riesgo mayor en algo que vamos a ver también durante el trayecto de la charla, que son los MEVO, la oclusión de vasos medianos. Esto es fundamentalmente lo que se hace habitualmente. Se coloca el catéter distal, se abre y se produce la extracción mecánica del mismo. Existen múltiples variables. Los primeros que se utilizaron fueron estos, el Solitaire y el Trevo, que fundamentalmente eran una adaptación de los stents que utilizamos con los aneurismas. Al ver la eficacia de los mismos, se comenzó a cambiar un poquito la arquitectura y la estructura de los mismos. Entonces se introdujeron una serie de fenómenos móviles o elementos móviles que permitían interactuar con el coágulo en su parte central. Se dispusieron celdas en sentido inverso, tratando de evitar en el momento del arrastre la embolia distal del mismo. Y algunos terminan con una punta ciega, otros terminan con una punta, con una microguía para evitar la perforación en el momento del pasaje. Esta es una nueva tecnología que se llama el stent Nimbus, el cual viene con un diseño especial. Parece que hoy no quiere arrancar las cosas,
el cual viene con un diseño especial que permite que las celdas se cierren, las celdas intermedias se cierren, de tal manera que al cerrarse permite atrapar de una manera bastante eficiente el trombo sin mayores dificultades. Por alguna razón mágica, hoy esto no quiere arrancar. Pero bueno, lo probó hoy por la mañana y funcionaba. Esto es lo que hacíamos hace unos años y fue lo primero que teníamos. Un trombo en la carótida interna, en la cerebral media del lado derecho, provocando una oclusión completa del territorio distal de la cerebral media. A nosotros, como estábamos trabajando en dos planos, siempre nos gusta hacer las dos proyecciones, AP y lateral, porque muchas veces nos muestran proyecciones en AP que sublayan oclusiones o no permeabilidad de vasos distales que no se pueden ver directamente en el lateral. Obviamente, como se ha mostrado fundamentalmente, el pasaje, inyectamos siempre distal al catéter para saber que estamos en el espacio intravascular y que no hemos perforado, que eso también puede pasar en el momento que se coloca la guía, no perforar y caer en el espacio subaracnoideo y abrir un stent en ese punto puede invitar a una catástrofe fatal. Hacemos la trombectomía y se hace la aspiración de una manera bastante satisfactoria, siempre tratando de ubicar dos proyecciones, porque estamos trabajando en dos planos visuales. La tercera proyección la tenemos, la tridimensionalidad en el angiógrafo lo tenemos que adquirir con una proyección diferente, habitualmente en ACV isquémicos, en AP y lateral. Esto es parte del trombo que estábamos haciendo. Les muestro este otro caso, un pequeño trombo en la cerebral media izquierda con su imagen típica en desfiladero, algo de circulación colateral desde la cerebral anterior, tratando de perfundir parcialmente el territorio, pero como se dan cuenta, es de manera insuficiente. Hacemos una foto simple y fíjense cómo el contraste nos muestra específicamente el lugar del coágulo del trombo. Ahí sabemos que este es un trombo pequeño. Hacemos el pasaje, la colocación del stent retrieven. Fíjese que esto habitualmente se abre y se deja unos minutos para permitir la mejor interacción del trombo con el stent. Y cuando uno lo va viendo, ya se hace alguna corrida, se ve como una revascularización parcial del hemisferio cerebral. Y finalmente se hacen los controles angiográficos mostrando una adecuada revascularización. Eso es lo que teníamos inicialmente. Vinieron los retadores. Como el título era importante, vinieron los retadores y vinieron los catéteres de aspiración. Todos sabemos, el que tenga una aspiradora en su casa, que es algo que se coloca en contacto con el trombo, con el coágulo, e intenta aspirar a contracorriente, a contracorriente el coágulo de estas situaciones. Tiene algunas ventajas y algunas desventajas. Los procedimientos de aspiración directa son habitualmente mucho más rápidos. El tiempo promedio en todas partes del mundo es mucho más rápido cuando se hace el procedimiento de trombectomía mecánica, que puede ser de hasta 3-5 minutos, que cuando se utiliza un stent retriever. Son obviamente menos costosos porque no estamos utilizando un dispositivo metálico para la aspiración del mismo. Tienen esta situación que se ha visto en los diferentes estudios, que muchas veces hay que hacer una terapia de rescate luego de diferentes puntos o intentos de aspiración y no poderse extraer a totalidad o de manera completa el coágulo. Es necesario añadirle un segundo dispositivo, como puede ser un retriever o alguna otra situación. Como son catéteres gruesos, la navegación a través de vasos es mucho más difícil y mucho más complicado. En cambio, los stent retrievers se llevan a través de microguías y microcatéteres más finos y permiten inicialmente un acceso mucho más sencillo para eso.
No tenemos obviamente el catéter de aspiración ideal, el cual sería uno que pudiera llegar a la cerebral media, ocluirla para hacer un efecto o un fenómeno de vacío satisfactorio y pudiera extraer de manera efectiva el coágulo. Normalmente estos catéteres hoy ocupan solamente una tercera parte de la luz del vaso que se va a rescatar. Obviamente, como es un sistema de aspiración y nos ponemos en contacto y de manera proximal, el riesgo de fragmentación del coágulo es mucho mayor, diferente a los stent retriever, que obviamente uno tiene que pasar distal y va de arteria sana a arteria sana para poder rescatar el trombo. Obviamente, menor tasa de lesión del endotelio, teóricamente menor riesgo de sangrado, les va mucho mejor cuando se puede llegar a un vaso de mediano o de menor calibre, los MEVO, y los resultados sí, efectivamente, son mucho mejores en la fosa posterior que los stent retriever, probablemente por el eje longitudinal que tiene la arteria basilar. Esto es en parte lo que les decía. Fíjense cómo el sistema de aspiración engancha parcialmente el trombo y trata de jalarlo completo. Pero si el trombo es largo o si es un trombo muy blando, el riesgo de fragmentación del mismo o de aspiración incompleta del mismo existe, y es una de las desventajas que uno tiene que tener muy claro cuando utiliza el sistema de aspiración. Algunos ejemplos: estos son casos que se resuelven rápido. Un coágulo en la porción proximal de M1, el avance del sistema de aspiración. Fíjense que aquí no tenemos que pasar, solamente tenemos que poner en contacto el coágulo, el catéter con el coágulo, evitando una maniobra ciega como es el pasaje, y la aspiración y trombectomía de manera satisfactoria. Este es un caso un poquitico más dramático, pero para explicarlo: un trombo en la carótida interna, en el segmento supraclinoideo. Tenemos la arteria oftálmica, la comunicante posterior y la arteria coroidea anterior. Para arriba no existe nada más, no existe cerebral anterior o no existe cerebral media del lado izquierdo. Entonces, se sube un sistema de catéteres que hoy los videos, no sé por qué, parece que están perezosos por hoy sábado, no me quieren subir. Se revasculariza de manera parcial. Se revasculariza de manera parcial. Fíjense la cerebral anterior de este lado, la comunicante posterior, pero fíjense que aquí existe una zona de silencio angiográfico. Cuando vamos a la P, por eso la importancia de comunicar las secuencias, fíjense que se ve un coagulito ahí en la cerebral media, es decir, que tenemos una revascularización parcial. Ojalá que se vea. Si se ve cómo está avanzando, se ve la colocación en un segundo pase del efecto de la tromboectomía y la revascularización completa, tanto, como les digo, tanto en AP como en lateral. Siempre trato de mostrar las dos incidencias, porque puede quedar alguna zona de hipoflujo distal en esta zona que el AP no me lo permita ver y observar. Les había hablado algo un poquitico de los MEVO. Esta es una paciente periodista que ingresa con un cuadro de afasia de unas 8 horas de evolución. La carótida se veía un poquito bien, algo tortuosa, pero nada por el estilo, nada extraordinario, y se ve una zona de silencio angiográfico en esta zona. Hacemos las proyecciones, vemos con mucho detalle carótida cerebral anterior, cerebral media, y fíjense cómo acá en lento flujo se ve una zona totalmente avascular en los tiempos capilares o venosos. Fíjense ahí donde se ve el trombo ubicado en la arteria angular de la cerebral media. Ascendemos con un microcatéter, este fue un 0.27, inyectamos, hacemos una inyección súper selectiva donde se ve claramente el trombo de la arteria ocluida,
Continuamos. Hacemos el... Dios mío. Hoy es el día. Hacemos, no sé si se llegó a ver, hacemos el pasaje distal con el microcatéter y con la microguía, y finalmente, mediante aspiración, fíjense cómo pudimos reperfundir esta arteria que estaba de una M3 ocluida. Siempre, como les decimos, hacemos varias incidencias y mostramos varias incidencias para mostrar verdaderamente los tiempos arteriales, capilares y venosos, que son los que nos importan de acuerdo a la riqueza de la naturaleza de la vascularización. Esto es el antes y esto obviamente es el después de la arteria luego de su trombectomía. Hay rivalidades que se pueden convertir en grandes amistades. Los que nos gustó el básquetbol en los años 80, sabemos a los que definimos esto, y esto fue lo que intentaron hacer o intentan hacer muchos. Creo que el doctor Villamán ya mostró, utilizando la aspiración con los stent retrievers. Sin embargo, surge un tercer elemento. Tenemos una persona que se está ahogando en un río. Aparte de tirarle una soga, aparte de ir a rescatarlo, hay otra cosa que ya se ha insinuado acá que podemos utilizar, y es poner una especie de compuerta para frenar la fuente, la corriente del río, y sea más fácil a esa persona sacarla del río. Eso es lo que nos vienen a dar los catéteres balones de diferentes marcas, el Walrus, el Shelo, el Gateway. Hay de diferentes marcas y de diferentes distribuidores. Los mismos los que hacen es que, como ustedes están viendo acá, estamos nadando en contra de la corriente, tratando de rescatar a la víctima. Al inflar el catéter balón, se coloca una compuerta y se hace mucho más fácil rescatar a la víctima de ese procedimiento. Este es un caso que me lo cedió la doctora Violisa Hinoa, que es algo también sumamente interesante que aprendimos recientemente, y es el hecho que muchas veces, hasta en un 10%, el solo inflar el catéter balón y ejercer un fenómeno aspirativo desde la carótida intrapetrosa por un fenómeno de succión puede llegar a ser, en un 10% de los casos, la revascularización de la arteria sin necesidad de la navegación o la micronavegación a través de las arterias intracerebrales. ¿Qué dicen los estudios? Este fue el estudio COMPAS, el cual fue un estudio randomizado, open label, doble ciego, multicéntrico, llevado a cabo en Estados Unidos y Canadá entre el año 2015 y julio de 2017. Se hicieron dos grupos de pacientes, 270, 134 para aspiración directa y 136 para stent retriever. Se evaluó a los 90 días el ranking 2 de los pacientes y se observó un 52% para los pacientes de aspiración mecánica y un 50% para los de stent retriever, por lo cual no se vio diferencia significativa. Los riesgos de hemorragia, que fueron bastante altos en este grupo, hablaron de un 36% para los de aspiración mecánica contra un 34% de conversión hemorrágica, aunque sean muy pequeñas, para los que utilizaran stent retriever. Muchas veces los que viven en países altamente industrializados te dicen: yo tengo que ir con un ACV, yo voy con todo lo que tengo. Tengo que utilizar aspiración, stent retriever, todo lo que tengo. Y obviamente las empresas y los hospitales se quejan de los costos. Y esto fue lo que dio origen al estudio Aster. También estudio multicéntrico, randomizado, open label, doble ciego, que enroló 408 pacientes desde octubre del 2017 a marzo del 2018 en 12 centros Comprehensive Centers de Francia. Tenía como objetivo demostrar si había diferencia en el rescate de los LVO de los stent retrievers más aspiración con solamente los stent retrievers, porque por razones de ética, si algo que está demostrado,
como decía Rina, no puedo utilizar el placebo. De los 408 pacientes, se excluyeron 3 y tuvieron un universo de 405 pacientes. Ellos se basaron el objetivo en el estudio angiográfico, no en el resultado funcional del paciente, y evaluaron el grado de TISI 2C, que es muy alto, y 3 en esos pacientes. Encontraron que el 86% de los pacientes en que combinaron la técnica tuvo un TISI 2C o un TISI 3 adecuado. En cambio, los stent retriever, solo un 72%. Siendo esto, según el artículo, una diferencia no significativa. No hubo diferencia en el estado clínico a los 3 meses y obviamente el grado de hemorragia fue de 3.1 y 8.6, extremadamente bajo para cualquiera de las dos. Siempre decimos que la ACV es una guerra, es una batalla. Esta es una diapositiva que puse aquí en honor al doctor Castillo Carías, que me parece que se tuvo que retirar, pero sí, mándenle mis saludos de parte de él, recordando la enseñanza de que la enfermedad es una guerra, que usted tiene que buscar sus mejores guerreros, sus mejores elementos para entrar a la batalla, que hay que prepararse siempre para lo peor y ojalá que ocurra lo mejor, para sencillamente darle nuevamente una nueva oportunidad a la vida. Permítame entonces, como yo soy el cuasi cierre, invitarlos a todos para la semana que viene a otra jornada científica allá en CEDIMAT, que se llama Avances en Neurociencia, donde un grupo de colegas y amigos estaremos con mucho gusto recibiéndolos y compartiendo las experiencias obtenidas en prácticamente más de 20 años de ejercicio institucional. Muchísimas gracias a todos.